Buenas tardes. Entonces comenzaremos hablando hoy de filosofía, de la importancia de la filosofía y también de la lógica. Entonces aquí hay, digamos, el programa de lo que voy a decir y la primera pregunta o lo que nos vamos a plantear, entonces, ¿qué es la filosofía? Y luego todos estos puntos que aparecen, digamos, en el índice. La primera parte llega hasta el punto 4 y a partir del punto 5 vendrá entonces la segunda parte. Muy bien. Entonces la primera pregunta que surge cuando empezamos a hablar de la filosofía es, ¿qué es la filosofía? Bueno, la filosofía ha tenido muchísimas definiciones, sin embargo, la mejor de ellas es la que da sentido a lo que la misma palabra dice. Es decir, filosofía viene del griego antiguo, como casi todo de la filosofía en general, y significa filos, amor, sofía, a la sabiduría. Entonces, la filosofía en realidad aparece como amor a la sabiduría. El primero que usó este término fue un filósofo llamado Pitágoras, Empédocles, bueno, y después pasó a significar todo el saber de la especulación filosófica de la antigüedad. Aristóteles, que fue uno de los filósofos más grandes de toda la historia de la filosofía, definió a la filosofía como la ciencia o la sabiduría mejor de la totalidad de las cosas por sus causas últimas, adquiridas a la luz de la razón. Eso de la razón va a ser todo el tiempo muy importante para nosotros. Bien, entonces Platón, que era maestro de Aristóteles, en el diálogo llamado Fedro, nos cuenta un mito. A Platón le gustaba explicar muchas veces su filosofía a través de mitos. Y nos cuenta uno de los mitos muy bonitos, es el mito del coche y del cochero. En este mito, Platón nos refiere que el hombre viaja en un coche hacia el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es el mundo del conocimiento. El que guía ese coche es la razón. Él es el cochero. Quien guía un coche tirado por 2 caballos hacia el mundo del conocimiento del ser. El auriga trata de mantener el equilibrio en la vida. Sin embargo, bueno, los 2 caballos significan, el caballo blanco significa nuestras pasiones nobles y el caballo negro nuestras pasiones bajas. Entonces, el auriga trata de mantener, la razón trata de mantener el equilibrio en la vida. Sin embargo, yo personalmente diría que cuando manifestamos nuestro amor a la sabiduría, entonces vamos a soltar un poquito el caballo blanco. El caballo blanco que tire un poquito más el coche. Porque para empezar a conocer y encontrarnos con ese amor a la sabiduría, hace falta un ímpetu amoroso, un ímpetu inicial. En otro de sus diálogos, Platón, en el diálogo El banquete, analiza las distintas formas del amor y nos va a hablar del dios Eros, que es el dios del amor en la mitología griega. Y este dios tiene 2 facetas,
dos aspectos que lo caracterizan. En su faceta primera es una deidad primordial que encarna no solo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la siempre floreciente naturaleza, de la physis. Entonces, la luz que es una luz primigenia, que es responsable de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. En este sentido, en la Teogonía de Hesíodo, el gran poeta que es anterior o contemporáneo de Homero, en realidad Eros surge como enseguida después del caos primordial, cuando se crea Gea, la tierra, y Tártaro, el inframundo. Entonces, en ese sentido, Eros surgió en el primer momento de la creación junto con la tierra y el inframundo. Entonces, tiene no solamente un aspecto de la sexualidad del amor, sino es un amor también un poquito más elevado hacia el conocimiento. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de la filosofía, es bueno que Eros nos mande algo de ese ímpetu amoroso, intelectual, hacia ese campo del conocimiento. Bueno, ¿con qué trabaja la filosofía? Obviamente con la razón. O sea, está presente y tiene que estar presente todo el tiempo. Sin embargo, si prescindimos de ese primer ímpetu amoroso, entonces a lo mejor nos podemos poner un poquito fastidiosas y hacer que la filosofía se haga tediosa o incomprendida. Entonces, en resumen, filosofía es amor, admiración hacia todo. Después le sigue la discusión racional. Bien, la filosofía como una toma de postura, una forma de vida, más que como una actividad intelectual especulativa, nos proporciona sobre todo herramientas, ayuda para pensar, es decir, para asomarnos al mundo y a las cosas, y también para encontrarnos con otros. Y además, la capacidad de buscar las causas y las cosas detrás de las apariencias y descubrir el sentido de la vida. Realmente sorprende que tengamos tan a mano esa posibilidad y no la aprovechamos, porque se ha descalificado de entrada al filosofismo como algo que interesa solo a una pequeña minoría que utiliza términos apenas inteligibles y reservados para unos cuantos, casi como iniciados. Bueno, afortunadamente hay excepciones, aunque escasas, pero sí hay muchos filósofos que hacen el esfuerzo de hacerse entender mediante un lenguaje sencillo y humano. Y gracias a esta labor de buscadores, los que creemos que la filosofía puede servir de hilo de Ariadna para movernos en el remanente del mundo, estamos un poco menos solos. Bien, ¿de qué se ocupa la filosofía? Bueno, desde su nacimiento, una de sus faenas más importantes ha consistido en ordenar los seres que nos rodean en el mundo en grandes regiones, ordenar esos seres en regiones o dominios y averiguar las leyes que son propias a cada una de estas regiones. Entonces la filosofía empieza a plantear preguntas y las preguntas giran alrededor
de dos regiones importantísimas, que son, por una parte, el mundo y por otra parte, el hombre. Dentro de esas dos grandes regiones hay muchas subregiones, muchos caminos laterales. Bien, entonces la primera pregunta que el hombre históricamente se pregunta en la aparición de la filosofía es: ¿qué es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué contiene el mundo? O sea, el hombre primero pregunta por lo que le está rodeado. Y después, en un segundo momento, empieza a reflexionar sobre sí mismo y pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Cuáles son sus características, tanto biológicas como anímicas? El hombre tiene alma, tiene algo que trasciende su cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? El hombre vive en sociedad. ¿Por qué? Porque no vive solo. ¿Por qué hace en esa sociedad? ¿Qué construye en esa sociedad? ¿Qué destruye en la sociedad? Y una cantidad de otras preguntas. Entonces, en el primer momento, pues la preocupación filosófica se dirige hacia el mundo. Y vamos a dar una razón por qué. El hombre, en el proceso de su evolución, cuando gradualmente se convierte en Homo sapiens, se da cuenta que vive en un entorno misterioso, aparentemente desordenado, caótico, lleno de una multiplicidad de seres, plantas, animales y también muchas cosas. Y ese hombre de repente tiene miedo. Está expuesto a las inclemencias de la naturaleza: calor, frío, viento, lluvia, tempestad, relámpago, trueno, tormenta. También está expuesto al ataque de los animales. Pero para sobrevivir, tiene que cazar algo de esos animales para poder alimentarse. Entonces, además de eso, encuentra que hay peces en el agua y esos le pueden servir también de alimento. Además, necesita encontrar un sitio donde resguardarse de las inclemencias del tiempo para protegerse y para proteger y alimentar a sus crías. Entonces busca cuevas, más tarde aprende a construir cobertizos cada vez más seguras hasta que llega a construir casas y después ciudades, etc. Bueno, pronto aprende que también debe temer a algunos de sus semejantes. ¿A quiénes? Los que no están en su familia, o a lo mejor algunos de esos. En su tribu tiene enemigos. Entonces aprende a luchar contra ellos para sobrevivir. Sin embargo, puede asociarse con otros hombres, formar comunidades donde se ayudan a protegerse mutuamente. Así nacen las primeras comunidades humanas. El hombre se asiente, aprende a domesticar más animales, a cultivar plantas que le sirven de alimento como para fabricar vestidos. Y nace la sociedad agrícola sedentaria. Durante este largo tiempo de proceso evolutivo, que todavía los historiadores no se ponen de acuerdo si abarcó 400,000 años o menos o más, el hombre se hace cada vez más inteligente, comprende y maneja mejor su mundo, se ha civilizado, pierde algunos de sus miedos ancestrales, no todos, porque algunos los conservamos todavía. Inventa cada vez más utensilios, cultivos agrícolas, cría de animales, construye casas, pueblos y construye también cultura. Adorna, busca las expresiones de la belleza en su entorno. En su vestimenta primero se adorna a sí mismo, después
en la vivienda, en la aldea y al final en la ciudad. En todo ese largo proceso evolutivo, ¿el hombre ha pensado en la filosofía? Por supuesto que sí, desde el inicio. Lo que pasa es que buscó las respuestas a sus preguntas, inquietudes en los dioses, en la religión, en un mundo sobrenatural. Solicita la protección de seres superiores, necesita la protección de seres superiores con cualidades muy especiales, quienes son capaces de suministrarle protección, ayuda, bienes, pero también si él se considera como digno si se comporta mal, estos seres lo pueden castigar y lo pueden castigar duramente. Bien, la mayoría de los antropólogos e historiadores están de acuerdo. El sentimiento religioso nace con el hombre mismo. La adoración de una o varias divinidades está presente en todas las comunidades primitivas desde la prehistoria y sigue estando presente incluso en las comunidades prehistóricas que todavía hoy subsisten en algunas partes del planeta. Entonces, ¿cuándo nace la filosofía? Bien, el hombre va perdiendo entonces sus miedos al caos inicial, cuando descubre que hay un orden en el mundo. El hombre siempre ha buscado algún orden en el mundo y va buscando la razón de ese orden. En la cultura de la antigua Grecia, cuando el hombre empieza a buscar respuestas a sus preguntas fundamentales, no en divinidades, sino en las explicaciones racionales proporcionadas por su propia razón. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo voy a hablar todo el tiempo de la filosofía occidental. Obviamente hay unos grandes territorios y muchas filosofía y teología en el Oriente lejano, en el mundo de la China, en el mundo de la India. Eso no lo vamos a tocar porque ellos no han influido sobre la evolución y sobre nuestra historia de la filosofía, sino muy tardíamente, ya quizás en el siglo XX. Muy bien, entonces vamos otra vez a retroceder en el tiempo. La filosofía entonces se separa de la teología. El primer filósofo del cual tenemos registro es Tales de la ciudad de Mileto, quien en el siglo Mileto, en la ciudad de Mileto, quien en el siglo 7 antes de Cristo busca la esencia, la base del mundo y lo busca en un elemento natural. Busca un elemento único que sostiene el mundo. Y para Tales, este elemento único será el agua. Para sus seguidores va a ser el aire, el apeirón. Pero entonces ahí comienza la historia de la filosofía, que en realidad es el compendio de las respuestas racionales que intenta dar el hombre a las preguntas filosóficas. La historia de la filosofía realmente es el recuento de las soluciones sugeridas momentáneas en lapsos temporales más o menos cortos o largos. El relato de las filosofías, respuestas parciales, incompletas de cada filósofo a varios problemas filosóficos de una época determinada. Entonces, como dijimos, la filosofía griega se presenta como el amor a la contemplación del saber, del todo, por vía racional. Bien,
¿Cuál es la vigencia de la filosofía? Bueno, la filosofía, creo yo, quizás demasiado engreída, nunca pierde su vigencia. En toda época histórica, los problemas del hombre se renuevan, se presentan bajo nuevas y nuevas aristas. Unas pueden quedar momentáneamente en el olvido, otras relegadas, y otras a su vez de repente saltan a la palestra. Como la filosofía no da soluciones finales absolutas, siempre se plantean nuevas veredas, nuevos caminos a transitar. En cada periodo histórico se plantean nuevas preguntas, se ensayan distintas respuestas. Es como si desde un ancho camino se desviaran a ambos lados nuevas sendas. Los problemas filosóficos de una época están fuertemente bajo la influencia del ambiente cultural, intelectual de su tiempo. Lo que Hegel, uno de los grandes filósofos de la modernidad, ha llamado el Zeitgeist, el espíritu de su tiempo. Por eso, la filosofía nunca llegará a un final. Acompañará al hombre durante toda su historia. Entonces, una civilización, un ciclo cultural termina, pero a menos que aniquilemos a la especie humana, y ojalá no seamos tan brutos como hacerlo, la filosofía no va a terminar. Es realmente sorprendente que tengamos tan a mano esa posibilidad y no la aprovechamos, porque se ha en parte descalificado de entrada a la filosofía como algo que solo interesa a una minoría que utiliza unos términos apenas inteligibles y reservados para un grupito un poco extraño a veces. Pues muy bien, entonces ahora vamos a hablar por eso de la filosofía general y de la filosofía personal. Hemos hablado hasta ahora de la filosofía general, pero hay una filosofía personal también. Yo estoy totalmente convencida de eso. Cada persona vive su vida de acuerdo a unos supuestos básicos que posee o que ha adquirido. ¿De dónde vienen esos supuestos básicos? Primero, de los factores hereditarios. Segundo, mucho. Lo que ha aprendido en la educación familiar, su entorno inmediato. Tercero, lo que adquirió en el grupo social al cual pertenece, al grupo social geográficamente y temporalmente a donde pertenece. Y por fin, muy importante, el idioma, el que expresa sus pensamientos, es decir, del lenguaje que usa. El lenguaje es la expresión de nuestros pensamientos. Los pensamientos son irreconocibles porque están en nuestra cabeza. Los pensamientos se hacen visibles, entre comillas, patentes, cuando nosotros lo expresamos en un lenguaje, tanto lenguaje oral como lenguaje escrito, y antes de eso, incluso en las sociedades primitivas, hasta un lenguaje de gestos. Y también, por supuesto, otros factores del ambiente. Ahora, eso no depende de que si la persona tiene conocimiento de la filosofía general o no. Tampoco depende de su clase social o de su grado de instrucción. En efecto, el ejercicio de la filosofía, de la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento, confiere sentido a nuestros pasos, enchancha nuestros horizontes vitales, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra realidad, tal y como nos han advertido tantos los maestros de este arte de pensamiento. La novedad es que afirmamos que todos podemos ser filósofos, con tan solo reconocernos como tales.
y que nuestra sociedad sería mucho más justa en la medida en que fueran muchos los que hicieran ese reconocimiento. Bien, en la vida diaria los supuestos enumerados arriba pocas veces son conscientes, simplemente los usamos y no nos hemos puesto a reflexionar sobre ellos. Toda persona tiene una escala de valores. Vive su vida de acuerdo a esa escala de valores y de acuerdo a esos supuestos que están dentro de su personalidad. Entonces puede llegar en algún momento de la vida, generalmente en situaciones difíciles o críticas, que de repente esos valores y esas bases se hacen patentes. Y entonces la persona se siente a pensar, a reflexionar y se plantea algunas de las muchas preguntas básicas de la filosofía. Y entonces empieza a preguntar, ¿cómo es el mundo en el cual habito? ¿Quién soy yo realmente? Bueno, ¿y qué he hecho con mi vida? ¿Mi vida tiene un sentido? ¿Lo he reconocido el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que he logrado? ¿He logrado algo? Bueno, se hace una autocrítica y se pregunta, ¿dónde puedo buscar ayuda para mis problemas? Tengo problemas, reconozco, pero ¿a dónde busco? Después se pregunta, ¿a quiénes amo? ¿A quiénes odio? ¿Soy querida o amada por otras personas? ¿Pero por quiénes? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Por qué tuve que sufrir la pérdida de una u otra persona, de un familiar, de un amigo? ¿Por qué murió X, Y, etcétera, etcétera? La mayoría de las personas le tienen miedo a ese momento de reconocimiento, de tomar conciencia, de autorreflexión. Algunos hasta pueden caer en depresión, huyen, se escapan, beben o peor, buscan una droga para no tener que pensar. Bueno, en la sociedad contemporánea, afortunadamente, existen muchas consultas psicológicas, psiquiátricas y religiosas. Se puede buscar ayuda profesional. Afortunadamente hay tratamientos exitosos y hoy en día ya a nadie le tildan de loco como fue hace no tanto, o sea, hace por lo menos un siglo, a quien busca alguna ayuda profesional. Pero sin embargo, hay muchas personas quienes no reconocen que necesitan ayuda o simplemente en su entorno no cuentan con posibilidades o medios para buscar la ayuda. Entonces, ¿qué hacer? Bien, el primer paso para mejorar la situación es perder el miedo a la autorreflexión. No debemos asustarnos de la autorreflexión. Sócrates hace 2400 años dijo, conócete a ti mismo. No debemos temer a nuestro propio yo, ni a los estratos más profundos de nuestro yo, porque tenemos varios estratos. Tenemos estratos muy profundos que muy pocas veces tocamos racionalmente. Bien, entonces una pequeña nota al margen. Lamentablemente nosotros, quienes tratamos con la filosofía, los profesores de la filosofía, no hemos aprendido a poner nuestros conocimientos a la disposición de nuestros semejantes. Muchas veces no supimos compartir nuestras reflexiones. Nos hemos encerrado en círculos y simplemente los escribimos o nos dimos mutuamente charlas. Hoy, cada vez más, se están organizando grupos filosóficos, seminarios,
grupos de charlas, etcétera, para poder discutir problemas de la filosofía sin necesidad de leer gruesos tratados del tema. Hasta la Organización de las Naciones Unidas ha tomado interés en el estudio de la filosofía. Muy poquito hablaremos de eso al final. Bien, entonces es la primera parte de lo que les quería hablar y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, si alguno quiere, bueno, ¿cuál es su filosofía personal? O si están de acuerdo de que sí hay una filosofía personal. Si alguien quiere manifestarse, muy gustosamente oiré sus comentarios. ¿Sí? No se queden callados. Hablen. No es una consulta psicológica, es una charla de filosofía. Ajá. ¿Nadie quiere comentar nada de su sustrato filosófico? ¿No quiere revelar nada? Me gustaría decir que, bueno, la filosofía creo que sí tiene que ver, es algo muy personal, de hecho. Bueno, mira, te voy a pedir perdón del principio. Yo tengo audición mala, así que hablas muy claro y hablas duro, ¿ok? Aunque tengo audífono, pero igual. Repite, por favor. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que con esa aseveración que dice que la filosofía es algo muy personal. Y creo que por el simple hecho de ser algo construido desde el intelecto humano, lo hace aún más personal, ¿no? Y bueno, eso, la sabiduría. Me gustaría preguntarle, la filosofía, dentro de la filosofía, ¿cómo consideran la definición de sabiduría? Santuría. Sí, Sabiduría. Sabiduría. La definición de sabiduría, ya que la misma filosofía como tal es una expresión que dice amor a la sabiduría, ¿no? Sí. Y ¿qué es la verdad, no? Muchos filósofos han tratado de definir la verdad y eso es... ¿A definir qué cosa, perdón? Definir la verdad. Ah, la verdad. Ah, bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, sí. Ahora, de la Sofía. Bueno, ya le dije, es una definición etimológica. Amor a la sabiduría. Miren, el griego antiguo era un idioma muy, muy complejo y completo. Hasta hoy en día, la mayoría de los términos científicos, no solamente de los filosóficos, se formulan con raíces griegas. Entonces, la palabra Sofía es la sabiduría en toda su amplitud. Es la sabiduría total sobre el mundo, sobre conocemos del mundo, pero no solamente de las cosas materiales, sobre las ideas que circulan en el mundo, sobre la cultura que circula en el mundo. O sea, es un conocimiento Sofía comprende en realidad todo. Obviamente, a medida que la filosofía ha pasado por su historia de 2500 años, el concepto de sabiduría se ha ido especializando o como, como acortándose más. Pero estamos hablando del tiempo del nacimiento. Cuando esa filosofía, y de eso vamos a hablar muy pronto, de esa filosofía se desprenden algunas ramas del saber, entonces con eso nace otro gran capítulo de la humanidad o de la cultura de la humanidad, que es la ciencia, que comienza con una epistemología, y se convierte en lo que son las ciencias hasta hoy en día ya muy especializadas.
¿Ok? ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una, amiga. He tenido presente el concepto de que los filósofos son idealistas. O sea, ellos se abstraen del mundo concreto, del mundo práctico. ¿Hasta qué punto es idealista? Sí, son, ajá. Ellos viven como en un mundo que no es el mundo, por así decirlo, real. ¿Tú compartes ese, o puedes acotarme algo a ese criterio, a ese concepto Bueno, esa es una de las posiciones. Mira, la filosofía, pues, como ya te digo, en 2500 años ha tenido muchísimos cultivadores. Hay muchos sabios, hay muchas personas que han hablado de la filosofía, algunos muy interesantes, otros no tanto. Y en realidad, la filosofía lo que aspira es presentarse, creo yo, darse a conocer, como después para que cada uno pueda obtener algo de ayuda del estudio de la filosofía. ¿En qué sentido? Bueno, cada uno de los grandes sistemas filosóficos y de la filosofía de los grandes filósofos, que como se interrelaciona esas dos cosas, han presentado un conjunto de soluciones, han ensayado unas respuestas a preguntas de cada época o a las preguntas que han realmente inquietado al hombre durante toda su existencia, porque de las preguntas que yo antes mencioné, esas preguntas en todas las épocas han sido interesantes. Entonces, los grandes sistemas filosóficos de la antigüedad, el platonismo, perdón, la filosofía de Sócrates por una parte, después el de Platón y después de Aristóteles, inauguran tres vías muy anchas para buscar presentar una serie de respuestas a estas inquietudes. Como les dije hasta el momento, esas respuestas están influidas por la época. No pueden estar sin lo que ha llamado Hegel el Zeitgeist, el espíritu de tiempo. El filósofo griego, sea Tales, sea Aristóteles, va a buscar sus respuestas de acuerdo a su ambiente cultural, de acuerdo a sus conocimientos. Obviamente, Bertrand Russell, al comienzo del siglo XX, va a buscar o va a dar respuestas muy distintas. Y un filósofo de los últimos que cultivó la metafísica, de que vamos a hablar qué es eso, Martin Heidegger, ha dado algunas respuestas de acorde con el siglo XX. O sea, la filosofía sí trasciende en cierto sentido a la época, pero no está libre de la época a la cual pertenece. La filosofía de la Edad Media no puede ser la misma que la filosofía del Renacimiento, la filosofía del siglo XIX y todas las corrientes actuales, por ejemplo, de la filosofía. ¿Sí? Sí, yo te quería, Matilde, no sé si tú querías comentar algo. No, que te quería comentar, Judith, que ciertamente recogiendo un poco lo que dijo, la pregunta de Elvis en relación a qué sería, o sea, cómo deberíamos nosotros entonces entender qué es la sabiduría, qué significa ser, digo yo, ¿no? Ser sabio o tener esa sabiduría. Pero por otro lado, completo mi interrogante con lo que plantea Matilde.
porque cuando Matilde nos pregunta sobre hasta qué punto un filósofo no está en la realidad, sino que vive en un mundo ideal de abstracción. Pero me respondo diciendo lo siguiente: a partir de todos los grandes filósofos de donde surge la filosofía de la Grecia antigua, es el contacto con la realidad, con el mundo que tienen enfrente y con la misma situación humana, hace que ellos procesen eso como una abstracción para encontrar las soluciones, como tú dices, o los resultados a las grandes preguntas de la existencia humana. Entonces, claro, tiene que haber una parte racional, pero también tiene que haber un proceso abstracto en donde ellos buscan esas soluciones, ¿no? Y pienso que ahí está la esencia de la sabiduría, es el generar un conocimiento, generar el saber. Y ese saber creo que son las soluciones, ¿no? Que tú dices, que ellos buscan en cada época. Sí. Tú me corriges si me equivoco. Está muy bien formulado. Tienes toda la razón. Así es, así es. Es así. O sea, primero que no podemos prescindir de la razón. Obviamente no todo es razón. Hemos hablado de un ímpetu emocional inicial y también hay un ímpetu emocional durante toda la vida en cualquier cosa que nosotros queremos aprender. Porque, por favor, en el momento más pragmático de tu vida, cuando tú escoges que yo quiero estudiar tal o cual carrera, a menos que estés viviendo en un sistema totalmente dictatorial, como ha pasado lamentablemente en Hungría durante la época del comunismo, pero si tú tienes la libertad, que es un privilegio muy grande, de poder escoger lo que tú quieres estudiar, ya entonces tú te abres a ese mundo con esa predisposición. Y esa no siempre es totalmente racional. Tú no vas a escoger, bueno, hay muchas personas que sí lo hacen, pero los que lo hacen generalmente fracasan en su profesión. La persona que escoge su carrera como para ganar dinero únicamente, no, yo voy a convertirme en médico porque con eso me pagan muy bien, sinceramente esa persona nunca va a ser un buen médico, porque el buen médico escoge su carrera porque siente otra misión, no para ganar dinero. Entonces que se meta a comerciante o cualquier otra cosa, que también está muy bien, se puede hacer muy buen comerciante y es muy, muy importante que lo sea. Es decir, cuando uno escoge la vía, por ejemplo, de qué tipo, qué especialidad de esa enorme sabiduría va a escoger como para ocuparse de ella y para aprenderla, para ejercitarla, ya ahí está un punto de vista racional, pero también un punto de vista emocional. En el siglo pasado, no tanto muy lejos, sobre todo al principio y hasta los años 50, en general a los jóvenes se les forzaba estudiar. Y no sé, porque yo no estaba en Venezuela, sino a partir del 47, pero en Europa, a principios del siglo XX, por favor, ahí un muchacho se presenta y le dice a su papá en el año 20 o en el año 25, papi, yo quiero, señor, bueno, papi no, mi señor papá, yo puedo ir a la universidad a estudiar botánica. No, hijo, olvídate eso. Tú vas a ser abogado, porque yo soy abogado. Tu papá es abogado, tu abuelo es abogado. Nada, botánica, ¿qué es eso? Tú vas a estudiar las hierbas. No, hijo, te metes a la facultad de Derecho y ahí va. Y bueno, el muchacho tenía que meterse a la facultad de Derecho. Y después, si en algún momento se le ocurrió durante la carrera por fin poder escapar, entonces a escondidas se fue a estudiar su botánica. Miles de casos. Bueno,
Incluso en el círculo de mis amistades he presenciado casos así. No los voy a detallar. Bien, entonces hay siempre una razón netamente racional, pero también tiene que haber una emoción que nos acompaña. Bien. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Sí, Judy, sí. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? Las ramas más importantes, y así entramos en la segunda parte. Está la metafísica, la ética, la epistemología, la estética, la lógica y en parte la psicología. De eso vamos a hablar aparte. Muy bien. Entonces, los voy a mencionar muy brevemente para explicar de qué trata la metafísica, la ética, etc. Bien, entonces vamos primero con la metafísica. Bueno, ustedes que viven en un mundo computacional, a la cual yo solamente estoy aquí por añadidura, porque ya estoy de salida de ese mundo. De todas formas, pues en el lenguaje computacional ustedes hablan de hardware, del corazón, de la no sé qué cosa, de la computadora, lo más. Bueno, la metafísica es el núcleo bien, bien compacto de la filosofía. La palabra procede primero del latín y obviamente después del griego, como todos los términos. Meta es más allá. Física, más allá de la naturaleza. Physis, por favor, recuerden esa palabra, es muy importante en la ciencia y en la filosofía. Entonces, la metafísica, que Aristóteles llama metafísica, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, los componentes y principios fundamentales de la realidad. Por favor, oigan, la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad. Entonces, eso incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con los que procuramos entender el mundo, tales como, y la primera de ellas es quizás la más compleja, el problema del ser. El problema del ser es el problema del cual se ocupa preferentemente la metafísica. ¿Y qué es el ser? Pues el ser es ser, es estar siendo, es el reconocimiento de que todo es, todo es. Y entonces se hace una abstracción muy difícil y se trata de abstraer una noción de ser. Y esa noción de ser se desdobla enseguida en dos lados. Ser, estar aquí o estar ahí, como decía Heidegger, y existencia. Es decir, ser y consistir. ¿Qué consiste en ser y en qué consiste existir? Una pregunta difícil y bueno, que hay muchísimos textos y tratados del problema del ser. Otra de las nociones fundamentales son la noción de objeto. ¿Qué es el objeto? ¿Qué propiedades tienen los objetos? ¿Cómo se relacionan los objetos entre sí? ¿Cuál es la causalidad de todo lo existente? Hay una causa primera, como decía Aristóteles,
o es una cadena causal infinita? ¿Qué es el espacio? Tiempo, una categoría filosófica muy moderna. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Etcétera, etcétera. Bueno, de esas nociones fundamentales es que se ocupa el capítulo de la metafísica. Aristóteles lo designó como primera filosofía. Así como la química supone y asume la existencia de la materia y la biología la existencia de la materia viva, pero ninguna de las dos ciencias define qué es realmente la materia o qué es la vida. Para eso se dirigen a la filosofía, a la metafísica, que subyace a todas estas definiciones básicas y que subyace a todas las preguntas científicas también. La metafísica entonces pregunta por los últimos fundamentos del mundo y de todo lo existente. Y entonces, preguntas fundamentales de la metafísica son: ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Y entre todas las cosas que son, ¿qué soy yo? ¿Por qué estoy en ese mundo? Como dijimos antes. Bueno, algunos principales conceptos de la metafísica son el ser, tiempo, conciencia, Dios, también, libertad, cambio, determinismo, causalidad, etcétera, etcétera. El nombre filosófico de la metafísica es ontología. Proviene del griego, toon, el ser como ser. Entonces se investiga cuál es el ser, si es un ser de apariencia o un ser real, y la metafísica pues aborda o trata de penetrar en todos esos temas. Aristóteles dijo que la ontología es la ciencia, el conocimiento que estudia el ser en cuanto ser. Y segundo, es la teleología. Estudia los fines como la causa última de la realidad. Antes del advenimiento de la ciencia moderna, muchísimos problemas de interés han formado parte de la filosofía. Entonces, incluso problemas empíricos se estudiaron en la filosofía. Por ejemplo, en tiempos de Kant, todavía comienzo del siglo XVIII, las afirmaciones metafísicas que hoy pertenecen a las ciencias naturales, que él los llamó, eran estudiadas por la metafísica bajo el título de filosofía natural. Bueno, existe sin embargo un debate hoy en día, siglo XX o XXI ya, que sigue sobre la definición del objeto del estudio de la metafísica. Es decir, si todos estos juicios enunciados que nosotros hacemos acerca del ser en cuanto tal, si esos tienen algún sentido, si tienen propiedades cognoscitivas. Entonces, según una versión fuerte de esa corriente, hay una versión fuerte y una versión débil. La versión fuerte dice que todas las afirmaciones metafísicas carecen de sentido o significado. Esto ha sido la posición de uno de los filósofos a comienzos del siglo XX que se llama Ludwig Wittgenstein. Y también le siguió una escuela llamada de los positivistas lógicos, que fueron defensores de esa posición. Toda la metafísica, todo el que habla de metafísica son juicios, son enunciados que no tienen ningún sentido. Esa es la posición dura. La otra, que fue sostenida
unos siglos antes, sostuvieron David Hume, pero también Kant dice que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica, y Kant lo califica de una necesidad inevitable. Y Schopenhauer incluso la definió como el ser humano que es como un animal metafísico. Entonces sí tenemos un impulso de indagar eso, pero que muchísimas veces no podemos formular esas, no podemos responder, ni formular las preguntas adecuadas, ni responder a esas preguntas. Bueno, de todo ese, vamos a decirlo con palabras vulgares, de todo ese rollo trata el capítulo de la metafísica en la filosofía. El siguiente capítulo o región es la ética. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad, el deber. Bueno, como se trata de la conducta humana, se pueden imaginar que desde el principio de la especulación filosófica hemos tenido preocupación ética. Y el primero que se ocupa de eso muy seriamente fue justamente Sócrates. Bueno, la palabra ética proviene del latín, que a su vez, por supuesto, proviene del griego, que es ethos. Y éticoi o ethos. Bien, entonces la forma femenina proviene del latín tardío, ética, y del griego étique. Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, ya que la palabra moral viene del latín mos, moros, que significa hábito o costumbres. En la Edad Antigua, la reflexión filosófica ha estado presente en consideración sobre la ética. Recuerden, cuando nace la filosofía, que la Grecia tiene una cultura, existen las ciudades-estado, hay un gran interés, efervescencia cultural. Entonces, Sócrates, filósofo que deambula en Atenas, en las calles, y se dirige a las personas que se reúnen en el ágora, en la plaza principal, y les pregunta, bueno, ¿usted cree qué cree? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la justicia? Sócrates, que nunca escribió una palabra, y todo lo que él dijo, filosofó y nos legó fue a través de su alumno Platón en sus diálogos. Entonces, su preocupación principal en la filosofía era justamente encontrar una definición, una delimitación de esos conceptos de justicia, de valor, de templanza. Estas virtudes, porque Sócrates pensó que nosotros somos malos porque no conocemos, típicamente griego, porque no conocemos lo que es la virtud. Si nosotros logramos definir las virtudes, definir quiere decir explicar, poner este concepto dentro de otro más amplio que le da algún marco o explicación. Entonces, una vez que nosotros aprendamos qué es la templanza o la justicia, entonces vamos a ser buenos. Bueno, el optimismo intelectual de Sócrates era muy grande. Nosotros sí hemos tratado de definir las virtudes y lamentablemente por 2500 años más no hemos
aprendido a ser buenos. Muy bien. Entonces, en otro diálogo de Platón, en el Fedón, se habla de la importancia de lo que para el ser humano significa qué es lo que le va a pasar a través de la muerte. O sea, no es que eso le preocupó al hombre de hoy, no, eso siempre ha sido una gran preocupación. ¿Qué va a pasar en la muerte? Entonces, en el Fedón se habla de la inmortalidad del alma, uno de los diálogos más bellos de Platón. Bueno, en otro tratado de Platón, en la República, donde junto con la ética individual, dentro de la perspectiva de la justicia del alma, se habla también de la ética pública, de la ética que tiene que regir a la república. En esa época ya Grecia era una democracia. Tiene que haber entonces una compleja teoría del Estado, y Platón lo expone, y encuentra complementos y puntos de vista diferentes a su obra anterior de la República, en otros diálogos de madurez que son el político y las leyes. Entonces, eso, la preocupación ética ahora ya no se refiere a la ética individual, qué es lo que va a pasar a mi alma, sino que se refiere a un tema muy moderno, muy contemporáneo. ¿Qué es lo que pasa en el entorno? En la ciudad, en la polis, en la ciudad, en la nación en la cual vivo. Entonces, hay leyes, se cumplen, se respetan como son. Es decir, es la ética del Estado de lo cual se habla en esas obras. Aristóteles, alumno de Platón, escribe toda una ética nicomaquea, aquí a Nicodemo, que era su hijo. Entonces, en la ética nicomaquea, Aristóteles va a explicar lo que debe ser el hombre virtuoso y lo dirige nada más y nada menos a su hijo. Y se basa en una premisa de que todo ser humano en realidad busca la felicidad y hay que alcanzar la felicidad, que no se consigue con el desbordamiento de las pasiones, sino justamente para guardar la templanza, respetar la templanza y seguir el justo medio, un camino de justo medio. No demasiado estoico, no renunciar a todos los placeres, pero tampoco perderse en una lujuria. Entonces, la vía del justo medio que plantea Aristóteles propone un equilibrio para que podamos llegar a la noción de felicidad. En la Edad Media, obviamente, después de la llegada de la religión cristiana, de la religión católica a la cultura occidental, entonces la ética se pasa a depender de la ética cristiana, del comportamiento justo frente a Dios, de cómo comportarse no solo como ciudadano laico, sino como persona religiosa. Entonces, las doctrinas de la religión católica, estamos al comienzo de la Edad Media, todavía el protestantismo no surgió, entonces se dirige eminentemente hacia buscar la felicidad en nuestro conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, después al final de la Edad Media, ya entrando en la Edad Moderna, entonces varios filósofos han tratado de la ética y Immanuel Kant es uno de los más importantes y su filosofía ha sido muy estudiada desde tiempos de hoy desde tiempos de su vida.
finales de 1700, comienzo de 1800, y está presente hoy totalmente en los estudios filosóficos. Bien, el campo de la ética ha dominado fuertemente la temática filosófica del siglo XX y ahora de nuestro siglo XXI. Bien, ustedes han vivido parte en el siglo XX y sabemos todos que el siglo XX ha sido una de las épocas bastante convulsivas de nuestra humanidad. 2 guerras mundiales, otras guerras secundarias, millones y millones de muertos, holocausto, en fin, ni hablar. Entonces, el tema ético en la filosofía ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los temas preferentes de los cuales han hablado los filósofos del siglo XX. Importantes problemas éticos de nuestros días, para mencionar algunos: el problema del aborto, la pena de muerte, la homosexualidad, la teoría de los géneros, el racismo, el uso recreativo de las drogas, entre muchísimas otras. Son problemas éticos de nuestros días. Bien, entonces dejamos el campo de la ética y pasamos a otro campo, el de la epistemología. Del griego episteme, conocimiento, y logos es pensamiento, palabra. El término logos en griego tiene como muchísimas definiciones. Significa, por una parte, pensamiento, expresión de pensamiento, conocimiento, ciencia, en fin. Entonces, en este aspecto, ¿ok? La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y a los criterios por los cuales se justifica o se invalida, así como la definición clara y precisa de unos conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. ¿Ok? Se llama la epistemología en algunos contextos como gnoseología, gnosos, que viene siendo lo mismo, conocimiento. Algunos autores franceses, ingleses usan ese término, que quiere decir algo así como teoría del conocimiento. Es justamente la rama de la filosofía que se ocupa de todo el conocimiento en general. ¿Qué tipo de conocimiento? El ordinario, el filosófico, el científico, el matemático y todas las ramas. Bueno, también hay algún concepto emparentado con esto que no es exactamente lo mismo, que es la filosofía de las ciencias. Bien, si la epistemología es justamente el estudio del conocimiento en cuanto tal, entonces tiene que haber una filosofía de la ciencia. El concepto de filosofía es, el concepto de la filosofía de la ciencia es un tema importantísimo también del siglo XX. Afortunadamente yo tuve la gran suerte de estudiar en la Universidad Central de Venezuela y tuve un profesor insigne en esa materia, el profesor Juan David García Vaca. No sé si ese nombre les parece conocido a algunos. Bueno, él fue un filósofo de origen español y su especialidad ha sido la filosofía de las ciencias, porque además de filósofo también era físico. Bueno, la filosofía de las ciencias es también apasionante. Muy bien, entonces, la epistemología o la teoría del conocimiento
también incluye un capítulo que se refiere a la metodología. ¿Qué métodos usamos para conocer, para apropiarnos el conocimiento? La palabra estética, lo voy a mencionar nada más, esa es la filosofía del arte. Ese tema se lo dejo a mi queridísima hija Vanessa, porque ella sí es experta en el arte y ella puede dar en alguna ocasión una charla muy, muy ilustrativa sobre lo que es la estética. Entonces, muchas gracias, mami, por pasarme la bola. Gracias. Ok. Bueno, te dejo un tiempo para que prepares tus clases. Ok. Bueno, entonces ahora pasamos a la lógica, que sí es más especialidad mía, porque estuve dando clases de lógica casi todo el tiempo en la central, no siempre, pero ha sido la materia a la cual estuve asignada. Bien, entonces, ¿qué es la lógica? La palabra proviene obviamente de logos y es una ciencia formal que trata tanto de la filosofía como de la matemática y que estudia los principios de la demostración de lo que es una inferencia válida. Estudia las falacias, las paradojas y la noción de verdad. Entonces, la lógica tiene una parte, una faceta que está dentro de la catalogada como lógica matemática, porque en realidad solamente a finales del siglo XIX, a pesar de que la lógica ha sido estudiada por Aristóteles, que fue el primero que formuló el concepto y que habló de la lógica y que presenta una teoría de la demostración de los razonamientos, que son los silogismos, o sea, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. En el siglo XIX, después de hacer lógica durante toda la Edad Media por 1000 años y después entrar con una lógica nueva en la escuela de Port Royal, en la Edad Moderna, entonces por fin el hombre, o sea, el sabio, el conocedor, el profesional, se dan cuenta que realmente la lógica es la base de la matemática. Lo que pasa es que la evolución de la lógica y de la matemática han marchado en rieles paralelos, pero no han aprendido a encontrarse, a cruzarse. Entonces, en el siglo XIX, de repente, los lógicos se dan cuenta y los matemáticos se dan cuenta que están trabajando en la misma vía. Lo que pasa es que los matemáticos trabajan con unos conceptos abstractos que se llaman números y los lógicos trabajan con otros conceptos que son un tipo de oraciones que nosotros llamamos proposiciones. Entonces, lógica y matemática se dan la mano y desde entonces han trabajado en conjunto. Entonces, ¿cuántos tipos de lógica hay? Bueno, básicamente varios. Está la lógica matemática, la lógica computacional, pero sigue existiendo la lógica filosófica, que utiliza los métodos y resultados de la lógica para el estudio de los razonamientos que se ocupan de problemas filosóficos. Muy bien, entonces la lógica también se remonta a la antigüedad y ahora en pleno siglo XXI todavía estamos en la época de la importancia de la lógica, y eso sí ameritaría después otra charla aparte para hablar de los detalles. Bueno, ya estoy hablando mucho tiempo, a lo mejor están cansados, por lo tanto vamos a terminar, si les parece. Entonces, los temas de la lógica, como las inferencias, falacias, etcétera, las paradojas, los dejamos para una charla posterior, si es que están interesados. Muy bien. Entonces, vamos. Bueno, de la psicología solamente hablaré muy poco,
porque esa sí es una de las hijas predilectas de la filosofía que sin embargo se independizó ya de la filosofía totalmente. Bueno, estuvo bajo su manto hasta comienzos del siglo, bueno, a finales del siglo XX, casi hasta el siglo XIX. Aunque ya después, en el siglo XIX, se empieza a consolidar y se estudia ya en capítulos aparte. Bueno, se constituyen las grandes o principales escuelas psicológicas, el psicoanálisis de Freud, de eso se deriva la rama moderna de Lacan, después en el área anglosajona el conductismo de Watson y por fin la escuela última que es la escuela de la Gestalt europea. Bueno, la utilidad de la psicología pues es muy importante porque no solamente nos ha proporcionado conocimiento, sino incluso nos ha suministrado y han nacido terapias psicológicas y psiquiátricas como para lidiar con nuestros problemas personales. Hoy en día muchísima gente va a la consulta psicológica y recibe cierto confortamiento o tranquilidad por las consultas psicológicas. Bien, ¿hay todavía tiempo, Vanessa? Vanessa. Vanessa entró a dar su clase que empezó a las 6:30. Ajá. Entonces, Cecilia, ¿hay tiempo puede todavía seguir, para terminar? Puede seguir, profesora, porque nosotros tenemos dispuesto mínimo hasta las 7 de la noche, de 5 a 7, tenemos 2 horas. Bueno, tanto no voy a hablar, no tanto no. Bueno, entonces, rápidamente vamos a referirnos a la relación entre filosofía y ciencia. Bien, esto es otro de los problemas interesantes, sobre todo ya a partir del siglo XX, con el gran auge de las ciencias. Bien, la ciencia se ha ido conformando con sucesivos desprendimientos del árbol de la filosofía. Hay que recordar que amor a la sabiduría significa literalmente toda la sabiduría, es decir, lo que dije antes, la Sofía. Pero así, en su totalidad, la Sofía es demasiado amplia. Necesita delimitar sus objetos de estudio en regiones para poder dedicarle más atención, para indagar sus campos específicos, para llegar a conocer cada vez mejor sus causas, partes y componentes. Entonces, ¿cuáles son las ciencias que se desprendieron primero? Ante todo, hay dos que ni siquiera se desprendieron de ellas, sino que son previas o paralelas. La astronomía y la matemática comenzaron en la antigua Sumeria, en el año, por el año 3000 antes de Cristo. Ya se ocuparon los sumerios de la astronomía y también de la matemática. La matemática fue secretamente cultivada y ampliamente usada en la cultura griega. ¿Secretamente por quién? Por los sacerdotes que no querían divulgar sus conocimientos matemáticos, pues la construcción de las pirámides necesitaba un buen entendimiento geométrico. Los egipcios sí sabían calcular. Todavía hoy están a pie las famosas pirámides. La astronomía dio origen a la cosmología. Los primeros filósofos griegos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, formularon teorías del universo, del sol, de la luna, del movimiento de las estrellas, el mar, la tierra, la física, la naturaleza. Ese estudio de la física, de la naturaleza, después se delimitó y fue llamada física. Aristóteles tiene un tratado con ese nombre. Platón tenía gran respeto por la matemática. Él exigió como ingreso a su academia y lo puso en la puerta. Aquí no entra nadie que no tenga
dominio de la matemática que la griega era la geometría. Bien, han ido después desprendiéndose la biología, el estudio de las plantas, de los animales, etc. La botánica, la zoología, la medicina, que siempre lo ha acompañado porque siempre hemos estado enfermos y siempre se ha buscado las medicinas para curarnos. Otra ciencia bastante antigua, que es la economía, que también proviene del griego, oikos, la casa, administrar la casa, y después administrar la ciudad, administrar la nación. El estudio de las leyes alcanzó su primera cumbre con la civilización romana. Hasta hoy, el derecho romano forma parte de los pensas de todas las carreras de jurisprudencia en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo. Una de las ramificaciones importantes del estudio de las leyes, la política, polis, es la ciencia de la ciudad, polis, del Estado. Fue estudiada tanto por Platón, ya lo hemos mencionado antes, como por Aristóteles y todos sus discípulos. No sigo con la enumeración, pues pueden abrir cualquier libro de ciencia, y se los ha puesto. En la primera página van a leer lo siguiente. La ciencia X, Y, etc. nació en la antigua Grecia y fue el filósofo o el geómetra tal o cual quien primero en el siglo tanto y tanto habló de eso. Bueno, ensayen. Todas las ciencias modernas tienen raíces en las civilizaciones antiguas y para nosotros en Grecia. Por lo tanto, fue la filosofía la gran madre que engendró los conocimientos cada vez más precisos, detallados de cada una de las ciencias. Como lo mencioné hace poco, el camino de tutelaje, uno de los más largos de las ciencias humanísticas, la psicología duró hasta realmente comienzos del siglo XX. Bueno, el quehacer filosófico ocupa un espacio propio, un saber unificado y último basado en el rigor racional, una interpretación general de los resultados ofrecidos por la ciencia. El propio científico deja de ser tal y se convierte en filósofo, y a cuántos no le ha sucedido, cuando interpreta en un sentido más general sus resultados. Por ejemplo, al referirse al origen último del universo, a las vertientes éticas de determinadas prácticas filosóficas, médicas, comportamientos humanos, etc. Entonces, la ciencia se rige por criterios estrictos, que son objeto de conocimiento regularizado. Y ese lo ofrece la filosofía. Todas las ciencias lo reconozcan o no, o lo mencionen o no, tienen alguna base filosófica. Al igual que ocurre en el ámbito de la ciencia, existen numerosos filósofos que, sin perder el rigor propio de las disciplinas científicas, llevan a cabo una tarea divulgativa de ese saber, logrando de ese modo popularizar y dar alcance social a unos conocimientos en muchas ocasiones difícilmente comprensibles fuera de cualquier contexto académico. El saber científico va ligado históricamente al filosófico. En ese sentido, más que hablar de una sustitución del saber filosófico, porque ha habido algunos que sí lo consideraron como totalmente innecesario, por el conocimiento científico, más bien cabe hablar de una interrelación muy estrecha entre ciencia y filosofía, en la medida
en que ambas se condicionan mutuamente y esta interpretación estrecha ha dado frutos espectaculares en ambas ramas del saber universal, que son la ciencia y la filosofía. Muy bien, entonces queda el punto de la filosofía, si es importante hoy, lo podemos dejar para una próxima ocasión si están muy cansados. ¿Algún comentario? Yo creo que llevo hablando como casi 2 horas ya. Yo creo que podríamos terminar, vamos a decir, con esto, porque la filosofía hoy es importante, pues tenemos que saber si... Okay. Entonces claro, trataré de ser bastante breve. Bueno, cuando nosotros aplicamos la importancia de algo, lo que se hace es destacar su valor, el interés, la conveniencia o beneficio. Y este algo puede ser importante tanto por su contexto como por su esencia, por su demanda, por la autoridad o por la utilidad. Bien, la filosofía está por encima de cualquier utilidad en el sentido estricto, en el sentido pragmático, pero eso es solamente estar encima aparentemente, porque sí, la filosofía tiene utilidad. No se compra ni se vende, como decía antes la canción, pero me atrevo a afirmar que sí tiene mucha utilidad en nuestros días. La filosofía forma parte de los fines del hombre en cuanto tal, de su reflexión, y no en cuanto medio para alcanzar otra cosa distinta, que es distinta al conocimiento humano. La importancia de la filosofía en el mundo contemporáneo no ha cambiado con respecto a las épocas anteriores. Lo que sí se ha mudado o ha cambiado algo es su manera de enfocar algunos viejos problemas y la preocupación por los nuevos, producto de cada circunstancia histórica, como le hemos mencionado antes. Ahora el conocimiento científico se ha dirigido, y vamos a un poco hablar de eso, a la tecnología. Estamos viviendo desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y entramos en el siglo XXI, en un mundo donde el auge y el desarrollo de la ciencia llevó a su aplicación en la tecnología. Nuestra civilización es novedosa con respecto a las culturas antiguas, porque hemos creado un mundo altamente tecnificado. Los problemas antiguos siguen los mismos, pero ahora hemos desembocado en una tecnología. Esto nos ha traído muchos beneficios, pero también ha traído varios problemas. Vamos a repasar rápidamente los beneficios. Los beneficios de la tecnología lo debemos a él, que nuestra vida se hizo más cómoda. Se prolongó el promedio de la vida por los avances científicos en la medicina, etc. Vivimos más y con mejor salud. Hemos inventado diferentes tipos de maquinarias para producir mejores y más alimentos, vestimenta, medios de transporte, construir viviendas y infinidad de bienes de consumo. Con los distintos medios de transporte nos hemos movilizado en el mundo a distancias y velocidades nunca antes imaginables. Sobrevolamos océanos en pocas horas. Se incrementa el intercambio comercial, todo tipo de comunicación, ni hablar ahora Zoom, Internet, etc. Se incrementa el intercambio comunicacional a la par. Obtuvimos la facilidad también de poder instruirnos. Tenemos más acceso a la educación, a la culturización. Lo estamos viviendo todos los días. Ustedes mismos pueden añadir unos cuantos beneficios a la tecnología.
pero sí nos trajo algunos problemas. Y esos problemas en el último año han sido un poquito agravados por la pandemia. Muchos que tienen el privilegio de acceder a los beneficios de la tecnología, ojo, muchos no lo tienen, pero nosotros, un grupo privilegiado sí, que es una parte de la población. Y a las comodidades del mundo tecnológico nos hicieron, o los hicieron a todos, más flojos, más conformistas y menos luchadores. La mayoría de la población solo tiene que entrar al supermercado para comprar lo que necesita. No tiene que esperar que la cosecha madure, que florezca en su huerto o que tenga que ir allá a recoger el alimento. Todo hombre nace, y ahora vamos a partir de otro punto. Todo hombre nace con una capacidad de asombro, de curiosidad. Eso lo podemos contactar fijándonos en los niños. ¿Cómo abren los ojos al mundo que les rodea? Quieren agarrar la mariposita que vuela frente a él, tratar de acariciar la cresta de una ola, recogen las piedritas, llena sus bolsillos con flores secas, bichitos, se agacha para recoger el gusanito, todo le interesa. Y no cesa de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan de la etapa de sus hijos o de sobrinos que conocieron? ¿Por qué? ¿Por qué? La mayoría de los mayores, o sea, gran cantidad de gente mayor se fastidia, está ocupada. Ay, deja de preguntar ya. Ah, no sé, te lo digo mañana. Ven, y dejan ahí al muchachito con las preguntas. Hace pocos años, a los niños los sentábamos frente al televisor. No, hoy vamos más lejos. Le damos una pantallita personal para mirar, un teléfono, un tablet, una pequeña computadora personal. Entonces ya no nos preguntan. Cesa de preguntarnos porque se dirige a la pantalla y esa pantalla responde a sus inquietudes. Entra en un mundo virtual y a veces ya no distingue lo real de lo virtual. Un peligro muy real. La educación, sobre todo ahora, lo recibe online. Su profesor está en la pantalla, hace sus tareas consultando a internet. Muy pocos agarran un libro impreso para leer. Hace gimnasia mirando al instructor en la pantalla. Cocina por las recetas que le envían mirando a la pantalla el chef que le manda la receta. Cada vez pierde más el contacto con la realidad circundante. Es absorbido por la tecnología. Se convierte en un adicto, en un esclavo de la tecnología y se transforma poco a poco casi en un robot. No deja de ser un pensante humano. Un día, si tiene suerte o casualidad o alguien le llama la atención, de repente en su pantalla o por recomendación de un amigo entra como un rayo de luz la aparición de la filosofía. Lee la palabra, aparece. Se presenta entonces como una panacea novedosa. Y ese anuncio quizás nos invita a reflexionar sobre el mundo, sobre todo lo que el mundo contiene: hombre, naturaleza, libros, ideas, etc. Entonces se presenta como una vía de escape del dominio tecnológico cotidiano. De repente nos despierta nuevamente nuestra capacidad de asombro. Esa capacidad con la cual hemos nacido y que tuvimos como niños y ha sido a lo mejor dormido hace tiempo. Y así podemos comenzar un proceso de liberalización, como en la caverna del mito platónico,
nosotros tratamos de zafarnos de las ataduras, dar la vuelta en la caverna platónica, dar la vuelta hacia la luz, caminar hacia la luz, caminar hacia las ideas, hacia el conocimiento. Nos detenemos en el frenesí diario, intentamos pensar, reflexionar y, ¿por qué no?, filosofar. ¿Sobre qué vamos a filosofar? La razón, ¿se acuerdan del cochero, verdad? Del carruaje, siempre es nuestra guía. Y de improviso nos hace aparecer como si hubiéramos enterado en los dominios de la diosa, como si ella nos descorriera un velo y nos pudiera contestar. Mire, elige estos y aquellos temas. Y estos temas son los temas eternos de la vida, la muerte, el sufrimiento, el bien, el mal, el amor, el odio, la amistad, la verdad, la felicidad, la libertad, el determinismo, la convivencia humana, la guerra, la paz y tantísimos otros. Y entonces de repente nos provoca hacer nuestra propia reflexión filosófica y buscamos entonces las respuestas con renovado ímpetu. Anteriormente hablé del miedo de la autorreflexión, pues ahora repito nuevamente, es necesario perder ese miedo, no huir de esos pensamientos, para que este saber pueda proporcionarnos más calma, sosiego personal y hasta eventualmente felicidad. Por eso es importante divulgar mejor los beneficios de la filosofía, hacerla accesible a más personas, pero es tarea de quienes acuden a ella repensar y valorar desde sus propias preguntas y preocupaciones la filosofía más consistente y sensata a sus preguntas, a sus respuestas particulares. La filosofía no puede dejar de ser importante mientras esté vigente el uso de la razón, y eso siempre va a estar vigente. Mientras no se hayan respuestas más concluyentes o se trate de buscar otras más concluyentes a los grandes enigmas de la experiencia integral del hombre. No hay disciplina humana que se pueda ocupar de sus problemas, sino únicamente desde el punto de vista de la mera razón. Claro, siempre acompañado, como dijimos, un poquito de emoción. ¿Y por qué es este punto de vista fundamental? Porque lo único universal en el hombre, lo único, y el medio distintivo para dialogar humana y científicamente, discrepar o responder a los propios problemas o a los ajenos o a alguna cartera circunstancia ideológica fuera de ella, el único medio es nuestra razón. En el siglo IV de nuestra era existía un filósofo romano llamado Boecio, quien escribía un libro que se llama Las consolaciones de la filosofía. Bueno, por lo menos el título vale la pena recordar. El conocimiento, aunque sea superficial, de la filosofía, es importante hoy más que nunca, porque en la crisis actual nos ayuda a reflexionar, meditar sobre nuestro mundo y sobre nosotros mismos en relación con ese mundo y salir de una cotidianidad tecnológica, que no nos den una pantallita para que veas, ahí tienes la solución. En suma, la importancia de la filosofía se encuentra movida por una renovada necesidad de responder y orientar el presente y el próximo futuro del destino humano. Bien, ahora sí, muchísimas gracias por su atención
y he tenido mucho gusto en poder hablar con ustedes. Muy bien. Muy bien.